Bueno, ¿cómo están? Quienes nos están acompañando desde distintos lugares. Estamos hoy compartiendo esta mesa virtual, que es una mesa de diálogo de estas jornadas organizadas por la Asociación Argentina de Investigación y Crítica Teatral, la AINCRIT. Son las 16 jornadas nacionales y las 11 jornadas latinoamericanas de investigación y crítica teatral. Y hoy tenemos una mesa sumamente interesante y diversa, interdisciplinar, transdisciplinar, que nos van a compartir expositores de todas las latitudes, eh, trabajos para poner en diálogo. Así que ahora le voy a dar la palabra para que comencemos con esta mesa a Mariela Olivera Almada. Mariela, ¿cómo estás? Hola, buenos días. Bueno, me conecto aquí desde Bahía Blanca, Argentina, y quería compartirles la escena en lo público desde una mirada sobre las estatuas vivientes y bueno, comentarles que esta ponencia tiene un anclaje en un libro que se llama Los secretos de la quietud. Prefiero compartirlo así antes que pantalla. Eh, la estatua viviente, una teatralidad liminal, y es un material que ha podido salir a la luz gracias al doctor Carlos Foss, a quien voy a homenajear con esta ponencia también y agradecerle enorme por haber dado palabra a las estatuas vivientes. Em, bueno, quería compartir también la importancia del espacio público como el espacio que contiene los hechos teatrales de estatua viviente por decisión de las artistas. En sus inicios, las estatuas grecorromanas estuvieron sosteniendo muros, estuvieron después las esculturas dentro de museos, hasta que decidieron salir a la calle y cobrar vida, y entonces así aparecen las estatuas vivientes realizando representaciones de estas esculturas en los espacios públicos, y lo van a tomar como lugar de pertenencia, de pertinencia y de pertenencia también. Es una elección que afianza la democracia. Entendemos que es en el espacio público donde se encuentra la mayor cantidad de personas, y decidimos realizar un teatro al alcance de todas las personas, enriquecer el patrimonio cultural de cada ciudad y poder realizar procesos creativos en total libertad. Esas son un poco las razones que entendemos de por qué el espacio público, libre con una libertad de expresión que es propia de este estado de democracia. Mm, Los comienzos de las estatuas vivientes fueron en estos espacios públicos en diferentes ciudades, y en los años 90 en nuestro país, en 1994, Daniela Boccacci, la primera estatua viviente en nuestro país, comienza también un estado neoliberalista y capitalista bastante fuerte y bastante importante, en donde se empezaron a construir conceptos sobre la propiedad privada mucho más fuerte en los espacios públicos. Y entonces, eh, lugares públicos como peatonales empezaron a tener gestión privada mucho más clara. Entonces, aquellos lugares públicos entraron en cierta tensión, y para las artistas también lo fue. Nos invitaban a irnos, nos sacaron muchas veces, y esto se profundizó con la crisis socioeconómica y política del 2001, y nos invitaron a seguir circulando. Luego voy a profundizar un poquito, pero la propuesta de pertenecer, de habitar, invita a contemplar, invita a que tanto artistas acerque, estemos cerca de los públicos y empecemos a generar vínculos que nutren. Y entonces aquí, como artistas, empezamos a tener ciertas tensiones. Tenemos que pedir permiso para estar aquí, en este espacio que es público. Bueno, tuvimos que pedir permiso.
en este espacio que es una ciudad turística, cosmopolítica. Ah, también, aparte de pedir el permiso, tenemos que concursar y pagar un canon. Lo tuvieron que hacer. Y entonces aquí nos preguntamos sobre nuestra tarea como artistas, que es una tarea pública y que dona en un espacio público su arte, ¿cuál es la relación con el Estado? Si el espacio público es como concepto urbanístico también un concepto político, entonces empezamos a preguntarnos un poquito más la figura del Estado en esta tensión de conflictos. Y entonces las estatuas vivientes que pasamos horas y horas y horas en un mismo lugar, estacionadas, habitando quietas en silencio, también lo hacían los transeúntes que se convierten en espectadores, porque también para poder contemplar a una estatua viviente se detienen y empiezan a generar un corro de personas, una gran ronda, y distraemos las artistas a esos transeúntes de ir a comprar a las vidrieras que están al lado. Ya no miran la vidriera de al lado y resultamos ser un peligro para el capitalismo. Y entonces aquí se convierte y empezamos a evidenciar una hegemonía del espacio público. Entonces el convivio aquí en espacios públicos también manifestó cierto conflicto. Em, Porque nosotras venimos a generar una función de inclusión, mientras que de inclusión de esos transeúntes. Las estatuas vivientes, por eso salimos a a la calle, para estar al alcance de todas las personas, desde una mirada totalmente inclusiva. Y entonces el espacio público también se convierte en un espacio simbólico de intercambios, de vínculos, donde se resignifican las relaciones. El transeúnte se convierte en espectador, las artistas habitan un espacio, el espacio físico se convierte en un espacio escénico y entonces la columna se convierte en una escenografía. Y todas estos momentos son una generación de poéticas sensibles que con el teatrar de cada estatua viviente se realiza una intervención que resulta ser totalmente contrahegemónica y, vuelvo a repetir, distrae del capitalismo corporativo y de todo carácter represivo de sacar y seguir circulando. Esto fue muy fuerte en Argentina, también luego del 2001, en el 2018, donde se intentó sacar artistas de la calle en la capital del país, por ejemplo. Se intentó, se hizo, después hubieron manifestaciones y volvimos al espacio público por decisión de inclusión comunitaria, que entendemos que es nuestra tarea también. Em, Porque la inclusión comunitaria que realizamos la realizamos también con un acto de fe muy importante, porque venimos a donar este arte sabiendo que al finalizar la jornada en nuestras alcánforas va a haber un rédito económico de intercambio en términos de donación y de solidaridad con cada transeúnte, y esto es sin costo alguno para el Estado. Generamos agenda cultural, generamos espacios culturales abiertos a cielo abierto sin costo para para el Estado, y entonces nos preguntamos sobre la identidad que se va generando en esas comunidades. Ahí nos encontramos con, y la vuelvo a referenciar a Daniela Boccacci como la estatua de Plaza Francia, y entonces ese espacio cuando ella deja de habitarlo, se genera un vacío. También genera una arquitectura en la comunidad. Una ve en Plaza Francia a una estatua enmarcada en un espacio físico y los transeúntes realizan su recorrida turística sabiendo que se van a encontrar con un momento artístico, teatral, cultural. Entonces aquí el artista, el espacio y la comunidad generan para el Estado una agenda cultural totalmente gratis. ¿Seguirá siendo así? Hay una ocupación estética muy importante por parte de un montón de personas en un montón
de roles. Recuperar esos espacios comunes con un claro derecho de salir a la calle como participación ciudadana ha sido el objetivo desde el encuentro de estatuas vivientes que venimos generando hace 13 años en la ciudad de Bahía Blanca. Desde 1997, con la primera estatua viviente en nuestra ciudad, venimos preguntándonos, tanto fue la pregunta que, que la invitación a poner la voz estuvo muy clara. Este es un material, el libro que es el primero que sale en Argentina y en Latinoamérica que genera contenido al respecto. Y entonces lo público, aquí les voy a compartir eh, el resultado de cuando las estatuas empezamos a- a buscar respuestas, de cuando Carlos Foss nos invitó desde el 2013 a ponernos la voz y a escribirla, a contárnosla, a referenciarla. Em, Les quiero compartir un resultado aquí. Este es un pedestal en donde pueden apreciar, a ver si quizás lo pueda ampliar, una placa. Así se creó en el año 2020, 11 de agosto precisamente, por ordenanza municipal, una votación generada por unanimidad por el Consejo Deliberante de nuestra ciudad. El espacio público destinado a artistas del género de estatuas vivientes y se llama Paseo de Estatuas Vivientes. En nuestra ciudad nos encontramos con nos encontramos con un espacio donde una puede Mariela, caminar. disculpa, quedaría un minuto para ir cerrando, perdón. Me encanta que quede un minuto. Entonces, aquí esto sucede en el centro de nuestra ciudad, es un espacio público destinado por unanimidad en el marco de la Plaza Pairo, que está al lado en toda la plaza que contiene el Teatro Municipal, que está declarado como Patrimonio Cultural de nuestra ciudad, patrimonio histórico también, así que en el medio de una gran pandemia encerradas empezamos a generar esta posibilidad y esta votación por unanimidad, bueno, fue referenciada y salimos a la calle un 11 de agosto del 2020 con todas las precauciones y salimos de nuevo a la calle. Esta ordenanza es única en el mundo. Mientras en otros lugares tienen que pagar canon las artistas, concursar y demás, o en la Rambla de Barcelona, por ejemplo, tienen la misma categorización que los comerciantes. En una ciudad del sur de un país tercermundista, así como calladitas, livianas y con el tono más dulce y blanco del mundo mundial, se ofreció una ordenanza y se votó por unanimidad la creación de un espacio que promueve, que contiene, que habilita nuestra tarea en espacios públicos. Y entonces aquí también, mediante esta ordenanza, tenemos el permiso para trabajar inherente. Es un permiso que no tenemos que pedir, sino que se le indica al Instituto Cultural de la Ciudad y a distintos organismos que nos tienen que promover nuestra tarea en espacios públicos con este concepto de que ya brindamos nuestro arte por el hecho de estar habitando y teatrando ese espacio público. Son muchas las preguntas que dejé aquí abiertas porque considero que el espacio público es movimiento y que la quietud es una manera de ser y estar en el mundo para poder contemplarnos y volver a preguntarnos todo. Y gracias. Prefiero cerrar así, que ya estoy como entrando en silencio para contemplar y escuchar. Gracias. Muchísimas gracias, muchas gracias por compartir, Mariela. Muchas. Bien, y ahora vamos a escuchar el trabajo de Gabriela Román, Sofía López Derbidué y Horacio Nazaruc. Ahí voy.
Bueno, buenos días a todos. Nosotros somos de la Universidad Nacional de Misiones, pertenecemos al programa de semiótica, al laboratorio, perdón, de semiótica y bueno, este trabajo se inscribe en el proyecto de investigación de escrituras intersticiales en claves genéricas menores, parte 2, que es un proyecto de literatura, y en ese proyecto trabajamos puntualmente con Sofía y bueno, hoy nos colabora Horacio en la parte de teatro. Nosotros trabajamos teatro dentro del proyecto. Y esto que vamos a presentar es como el inicio del proyecto de investigación que está arrancando Sofía en camino a su posible tesis de licenciatura. Bien, bueno, este trabajo nosotros lo partimos, voy a pasar porque si no no nos va el tiempo. Esta cita de Carlos Gené nos parece importante porque dice, bueno, el origen del teatro y lo más puro de su tradición hacen a esta concepción desde la expresa religiosidad de la antigua tragedia hasta las grandes realizaciones teatrales modernas. El teatro constituye una integración incesante acerca del sinsentido del hombre, de la vida, de los valores, la justicia, la verdad, la elaboración de la muerte, la libertad, la responsabilidad. Un poco todo lo que vamos a contar hoy tiene que ver con este origen, ¿no? De lo que plantea Gené acerca del teatro y de la problemática acerca de la muerte, trabajada en una obra puntual que es El Herrero de la Muerte de la Murga de la Estación. Bueno, acerca del germen de esta obra, podemos decir que el teatro y toda la literatura, ¿no? Desde la Edad Media y el Renacimiento hasta la actualidad, tiene como temática problemática la muerte, la relación entre la muerte, la vida y el hombre, el pacto que existe entre el hombre y la muerte, ¿no? Nosotros podemos verlo desde la Edad Media, por ejemplo, y en esa transición con el Renacimiento en el Conde Lucanor, toda la literatura occidental está muy marcada por esta presencia del vínculo entre la muerte y la vida y el hombre. Y luego en el teatro lo vamos a ver, por ejemplo, en el Fausto de Goethe, y luego esa reescritura que hace Estanislao del Campo con el Fausto, con esa ópera del Fausto. Ya entramos, ¿no?, en nuestra literatura nacional, en el Teatro Nacional, y luego Don Segundo Sombra, en su novela, o sea, Ricardo Giraldes, en su novela Don Segundo Sombra, va a proponer un capítulo, un capítulo, el capítulo 21, donde el personaje va a narrarle a su sobrino la historia de Miseria. Esta historia de Miseria que la ponemos acá como un fragmentito, que dice: Miseria lo miró bien de arriba abajo y cuando concluyó de filiarlo le dijo: por lo que veo ustedes son tan pobres como yo. ¿Qué diantres le voy a cobrar? Vayan en paz por el mundo que algún día tal vez Dios me lo tenga en cuenta. Esta cita no es una cita casual porque es una cita que se plantea como bisagra para dos dramaturgias que van a aparecer después. Una es la de El Herrero y el Diablo de Juan Carlos Gené en 1957, donde Gené trabaja este capítulo, toma este capítulo como si fuera un fragmento y lo reescribe, hace una especie de traducción al teatro, al formato teatro, casi con las mismas palabras de Giraldes. Nosotros ahí vemos ese proceso de traducción que realiza Gené, y esas tres gracias de las que después Dios le va a dar, también va a contrastarse con las tres gracias del diablo. Y ahí aparece un punto de quiebre, digamos, en la dramaturgia, con estas dos posibilidades, el vínculo con Dios y el vínculo con el diablo. Y una cosa que rescatamos de esta obra de Gené es la presencia del coro, de los diablos, donde aparecen todos los diablos, a buscarlo a Miseria para poder llevárselo, pero Miseria, gracias a las ventajas que le da Dios,
paradójicamente logra no irse al infierno y termina, ¿no? de alguna forma eh, feliz para el personaje. Y luego los uruguayos Mercedes Rein, Jorge Curi, van a tomar el mismo capítulo de Don Segundo Sombra de Giraldes y van a armar esta obra que se llama El Herrero y la Muerte, donde también nosotros vamos a encontrarnos con esta cita que pusimos de Giraldes, casi textual, ¿no? Donde Miseria lo ve a Dios así andrajoso y le dice que bueno, que no le va a cobrar nada porque lo ve tan pobre como a él. Y gracias a eso aparecen esas tres gracias o esos tres favores. Eh, y ahí se pone, o sea, aparece el punto de quiebre. ¿Por qué? Porque en la obra de estos autores uruguayos, nosotros vamos a encontrarnos que el pacto solamente es con Dios. Y gracias al pacto con Dios, puede lidiar con la muerte, puede lidiar con los diablos. En realidad, los diablos no aparecen acá. Pero sí va a aparecer un elemento importante que va a dar luego apertura al trabajo que va a hacer la Murga de la Estación, que es el corpus que realmente nos interesa, que son las máscaras. Entonces, de Gené tomamos un poco esa idea de la presencia o del coro de los diablos, o esa irrupción del conjunto de diablos, que luego va a ser traducido en los coros, que a la Murga le interesa mucho el trabajo coral o el teatro comunitario, voy a usar ese otro concepto, le interesa mucho el aspecto coral porque implica la presencia de la comunidad. Y en el caso del Herrero de la Muerte de Rein Curi, va a aparecer la máscara, que va a ser otro elemento, la máscara como un factor que determina el deterioro de la comunidad en relación a esto que hace Miseria junto a esos pactos que realiza, ¿no? Pero también aparecen otros fragmentos como fragmentos extranjeros en la idea de irrupción, ¿no? Que son voces de otros textos que irrumpen en el texto dramático y tienen que ver con esta idea de la intertextualidad con, en el caso del Herrero y la Muerte de Rein Curi, de César Jusera, ¿no? En el romance La Muerte, que es un anónimo, ¿no? Fíjense que ahí otra vez la tradición y el mito español, el mito latino, el mito occidental está muy presente. Con el cuento de Rodríguez, de Paco Espíndola, ¿no? Y por supuesto que aparecen muchas marcas que tienen que ver con el Martín Fierro, que es como nuestro gran libro, pero que también es un libro eh, que trasciende el territorio dentro de lo que nos habla nuestro maestro Dubati, ¿no? Trasciende el territorio y es tomado por estos uruguayos como un texto base. La obra, tanto en El Herrero y el Diablo de Gené como en la de Rein Curi, manejan el vocabulario gauchesco, ¿no? Siguen esa línea de lo gauchesco que ya también nosotros lo veíamos en Estanislao del Campo, ¿no? Como una especie de germen que se va como desgranando o que se va retransformando de una obra en otra, ¿no? Y acá le dejo la palabra a Sofi, que nos va a contar un poco sobre el Herrero de la Muerte de la Murga de la Estación. Gracias, Gabriela. Como para que se organicen, les quedan 3 minutos. Ay, por Dios. Perdón, Ok, chicos. bueno, esta adaptación del Herrero y de la Muerte de la Murga de la Estación surge como una necesidad concreta que tuvo el grupo en ese momento de encontrar una segunda obra tras el éxito de la primera para poder establecerse como un proyecto de teatro comunitario. Es así que, tomando las categorías de adaptación y actualización, trabajaron en un proceso de creación colectiva para realizar una versión ambicionerada, como escriben en el guión, realizando una reescritura para la recontextualización cultural justamente. Estos cambios se pueden ver primero desde los términos, como expresiones, comidas, la adición de personajes típicos de las leyendas, como el curupí,
también hay cambios como la figura del payador, como mencionó la profesora, a un coro, el coro de chamamé, tanto para que sea más cerca a las particularidades de nuestra provincia, pero para también incluir como una necesidad de grupo a los músicos también de la murga. También se realizan actualizaciones, como dentro de la política se realiza una sátira de los dilemas políticos que estaba atravesando la provincia en ese momento. Todo esto para reducir, son algunos ejemplos nomás, para reducir la distancia histórica que presenta este texto sin cambiar sin cambiar la naturaleza de las relaciones entre los personajes y la esencia, si se quiere, de la obra original, pero pudiendo tener en cuenta quiénes son los que la reescriben, para quiénes la reescriben y dentro de qué contexto lo hacen. Bien, mencionaron las cuestiones relacionadas a las adaptaciones. Como verán, hacemos una comparación respecto a la adaptación del 2001 con respecto a la reciente adaptación que se hizo del 2024. Así, por arriba nomás mencionar lo que dijo Sofía respecto a cuestiones que van a cambiar respecto a la versión del 2001 con la versión del 2024. Sobre todo acá aparece lo que mencionó Gabriela respecto a las máscaras, como verán el uso de las máscaras en las narices. Eh, aparece también la figura de los niños, que esto es muy importante, que por ahí no se menciona, pero como una forma de incluir a un grupo social que aparece dentro del teatro comunitario. Ante la necesidad de que aparezcan los niños dentro de la escena, se crea una escena con, por ejemplo, ahí pueden observar los diablitos y los angelitos que van a ser, haciendo énfasis en esto de lo comunitario, nuevamente aparece la necesidad de incorporar un grupo social que está presente dentro de la obra. Y así nomás cortito porque tenemos poco tiempo, que para que Gaby pueda ir cerrando. Bien. Entonces, algunas conclusiones parciales tienen que ver con esto, ¿no? Con el proceso poético que atraviesa esta obra, desde el mito en Occidente de la muerte del diablo y el hombre, esos pactos que existen, ¿no? Que parte de Don Segundo Sombra, que después lo vemos en El Herrero y la muerte de Reincourt y en El Herrero y la muerte de la murga de la estación, que todo el tiempo en esas adaptaciones, ese es el concepto teórico que tomamos de Duati. Preferimos hablar de adaptación en los términos de Bugatti y no de traducción, porque hay un guión de base que simplemente lo que va haciendo es actualizar el texto e incorporar elementos propios del territorio, ¿no? Del territorio misionero y también del territorio en relación al tiempo, porque en la versión del 2001 y en la versión del 2024 nosotros podemos ir viendo cómo el contexto sociopolítico, que es muy propio de la mirada del teatro comunitario, se va haciendo presente. Y cómo también hay algunas marcas de esa obra de Gené en relación con los coros y también con las máscaras, ¿no? Bueno, algunos de los conceptos teóricos que fuimos mencionando fue la idea de fragmento extranjero como traducción e injerto en este primer proceso de la poética de esta obra que presentamos y por supuesto el concepto de adaptación de Jorge Duati y también por supuesto esta idea de teatro comparado de territorialidad porque nos interesa pensar qué sucede en el territorio misionero y de qué manera el territorio misionero va marcando esas conversaciones con el territorio nacional y con el territorio el internacional, digamos, con la reversión de la obra de Reincourt. Gracias. Bueno, muchísimas gracias. Está bueno que quede ahí también en pantalla la bibliografía para quien quiera consultar, poner pausa al video y demás. Gracias Gabriela, gracias Horacio, gracias Sofía por compartir su trabajo y sus investigaciones. Y ahora le vamos a ceder la palabra a Raúl Ángel Valentín Rodríguez Herrera,
que nos va a compartir su trabajo. Muchas gracias, qué amables. Bueno, si me pueden apoyar compartiendo, se los agradecería mucho. Yo soy de la Ciudad de México, pero actualmente estoy en Oaxaca de vacaciones. Entonces me van a apoyar como lo hago desde el celular, me van a apoyar con ir pasando los slides. Bueno, quiero agradecer a Ingrid por esta oportunidad de presentar mi proyecto, que lleva por título Domingo Día de Culto, Teatralidad y Espectacularización de la Fe. Este proyecto es un proyecto, siguiente por favor, que nace de una convocatoria que lanza Ambulante. Ambulante es un festival de cine documental acá en México y ellos lanzaron una convocatoria para realizar el primer laboratorio de teatro documental. Cerca de 150 personas mandamos nuestra propuesta, nuestro proyecto, y el mío fue de los 5 seleccionados finalistas. Y de estos se iba a escoger a uno y bueno, se le iba a apoyar para producir la obra y tener una breve temporada. Los 5 finalistas tuvimos la oportunidad de tener un taller con Vivi Telas sobre biodrama y de esa manera a lo largo de una semana pues articulamos y perfeccionamos un poco nuestros proyectos. El mío no resultó ganador, sin embargo pues ha sido un proyecto sobre el cual he querido continuar para poderlo presentar seguramente en 2 o 3 meses. Entonces voy a hablar de algunos hallazgos que he encontrado. Es la segunda conferencia que doy en torno a este proyecto y entonces pues les doy un poco de contexto para que entendamos por dónde va y cuáles son los hallazgos que tengo de él. Siguiente, si son tan amables. El presente trabajo abordado a partir de herramientas de teatro documental, el falso documental, el biodrama y la autoetnografía, tiene como una de las intenciones exponer los diversos empleos que como artistas debemos realizar y que muchas veces no tienen nada que ver con nuestra formación académica, para poder aspirar a tener una economía más estable y mejores condiciones de vida. Las actuales condiciones laborales en el sector académico y artístico mexicano, no sé si en Argentina, en Uruguay, en otros países sudamericanos sucede lo mismo, orillan a muchas personas vinculadas a las artes a vivir en un constante estado de precariedad. Son múltiples los ejemplos de artistas y académicos que cuentan con estudios de posgrado y amplia experiencia y que difícilmente pueden aspirar a una vida digna. Basta con revisar los honorarios que un doctor gana en una institución pública cuando está contratado como profesor de asignatura para constatar que no hay una congruencia entre el nivel de formación logrados y los salarios percibidos. Siguiente, si son tan amables. En mi caso cuento con un doctorado en estudios teatrales y experiencia laboral en mi campo, y sin embargo mis ingresos por hora ni siquiera llegan a los 150 pesos mexicanos, algo así como $7 la hora. Además, la posibilidad de aspirar a una plaza se vuelve una tarea altamente complicada porque muchas de las plazas ya están previamente asignadas y los procesos de auscultación se vuelven una mera simulación o a veces ni siquiera suceden. Mi situación laboral, así como las posibilidades de aspirar a un trabajo que me permita vivir con una economía estable, son muy inciertas y considero que mi caso es una situación que se replica en muchas y muchos colegas. A veces como profesor, consciente del campo laboral tan complejo en el que nos desenvolvemos, tengo la percepción de que estoy formando futuros artistas que cuando salgan de su carrera solamente tendrán como opción formarse en la cada vez más larga fila de desempleadas y desempleados. Siguiente. El presente trabajo lleva por título Domingo Día de Culto, debido a que para poder completar mis gastos me he tenido que inventar un personaje que no soy y que domingo a domingo interpreto al terminar algunos cultos religiosos en algunas iglesias cristianas evangélicas del interior de la República. Ese es el motivo por el que ahorita estoy dando la conferencia desde aquí, porque estoy en Oaxaca y ayer vine a interpretar ese otro personaje, digamos. A continuación explico las labores que realizo y doy un poco de contexto. He aprendido a realizar exámenes de la vista. Mi padre, que estudió la licenciatura en optometría en el Instituto Politécnico Nacional, cuando se enteró que mi intención era dedicarme a las artes escénicas, me instruyó para poder hacer exámenes de la vista y vender lentes. Él es consciente, seguramente como muchos padres y madres de personas que sigan a las artes, que en este país difícilmente se vive del arte. Por lo tanto, desde que tenía aproximadamente 16 años, me instruyó y me dotó de los instrumentos necesarios para poder vender lentes. Siguiente.
Gracias a ese otro empleo me he podido mantener económicamente desde los 18 años y debo confesar que sin ese empleo probablemente muchas de las cosas que he realizado, tales como la posibilidad de estudiar en el extranjero, emanciparme a los 18 años, mantener a mi hijo, viajar, alimentarme, pagar una renta, difícilmente pudieran haber sucedido. Me he inventado una profesión que no tengo, una religión que no profeso y un ministerio de salud visual que no existe para poder tener la posibilidad de vender lentes y así mantener mi economía en un país en el que los académicos y artistas, si no cuentan con un apellido famoso o no tienen contactos, difícilmente pueden aspirar a vivir dignamente de su verdadera profesión. La posibilidad de poder llevar un servicio de salud visual a templos cristianos evangélicos me ha permitido analizar los cultos desde un lugar crítico, es decir, racional, desapegado del propio culto, y no desde el lugar del religioso, que es más bien emocional, totalmente vinculado al ritual. Mi mirada me ha permitido ver desde adentro cómo funcionan estos dispositivos de control de la mirada y detectar cómo la teatralidad juega un lugar muy interesante en estos espacios de domesticación. Me interesa, por lo tanto, en este proyecto que voy a hacer, indagar en la labor de actuar en la vida cotidiana como mecanismo para ganarse el pan, ya que cuando yo voy los domingos a hacerme pasar como cristiano, como optometrista y como una especie de misionero que forma parte de un ministerio de salud visual para poder volver a mi casa con dinero para pagar mis necesidades que no logro cubrir con mi verdadera vocación, estoy actuando. Sin embargo, el pastor que oficia el culto en el que yo participo quizás también lo esté haciendo. Por lo tanto, la presente propuesta busca trabajar desde las siguientes líneas temáticas. La primera sería hablar de la precariedad laboral en el campo artístico que orilla a asumir otros trabajos y roles. La manera en la que se articulan los dispositivos de control de la mirada, apoyados en la teatralidad, es decir, los cultos religiosos. Acá en México pues existen las mañaneras, que son conferencias que se vienen haciendo desde el sexenio de Andrés Manuel López Obrador y actualmente Claudia Sheinbaum sigue haciendo, y lo que nos ofrecen pues son una visión oficial de la política mexicana. La impartición de clases, que también a veces son dispositivos de control de la mirada, en donde está presente pues la teoría de Agamben y de Foucault. El trabajo de actuar en la vida cotidiana como un mecanismo para sobrevivir, en donde el tema de la liminalidad estaría presente, ¿no? Actuar en la vida cotidiana. Tartufo es uno de mis referentes, digamos, más importantes para la construcción de este trabajo escénico, la obra del médico a palos y el médico a su honra, de su honra, y el tema también de la espectacularización de la religión, en donde Guy Debord, pues, que escribió esta obra de la sociedad del espectáculo, pues tiene mucho que decirnos, ¿no? Él habla mucho de que la política y la religión son una puesta en escena paródica. Por lo tanto, mi proyecto es un proyecto de investigación-creación, en donde, bueno, los hallazgos a los que me encuentro, con los que me encuentro ahora, tienen que ver con el tema de la liturgia, ¿no? ¿Y qué es la liturgia? Pues la liturgia es el orden y la forma en que se llevan a cabo las ceremonias de culto en las distintas religiones. También se refiere a un ritual de ceremonias o actos solemnes no religiosos. Es la celebración del misterio de Cristo y en particular de su misterio pascual mediante el ejercicio de la función sacerdotal de Jesucristo. Se manifiesta y se realiza en ella a través de signos, esto tiene total relación con el teatro, la santificación de los hombres y el cuerpo mismo de Cristo. Esto es la cabeza y sus miembros, ejerce el culto público que se debe a Dios. Es el encuentro con Cristo a través de los signos, los gestos y las palabras. Si encuentro con Cristo lo cambiamos, se lo quitamos, pues eso básicamente es teatro, ¿no? Los signos los elementos de significación que sirven para encontrarse. Es el orden del culto o el programa de culto. Juan J. Varela, que es un teólogo, comenta que es el conjunto de elementos que forman parte del orden del culto y que sirven de causa y expresión para guiar a la congregación a un encuentro pleno con Dios. Esa liturgia, pues, está estructurada de múltiples maneras. Esta es una de las posibles. La primera parte es el llamado a la adoración, la segunda es la confesión de pecado, la tercera es la seguridad del perdón, la cuarta es el sermón, la quinta es la respuesta en adoración, la sexta son las ofrendas y la séptima la bendición a la iglesia que se esparce. Esta liturgia, pues, es un ejercicio común, ¿no? Y a veces tiene modificaciones en función de el espacio religioso en el que uno se esté moviendo.
Por lo tanto, la liturgia es la exposición adecuada de la teología que se practica en cada uno de los espacios en donde se ejerce esta liturgia. Siguiente, por favor. Algunas conjeturas a las que he llegado es que la liturgia es una especie de teatralidad o teatro. Es una pregunta más que una respuesta. Liturgia y dramaturgia suenan básicamente muy parecidas, es casi la misma palabra, y si la analizamos, pues ambas son organización, orden, estructura, ¿no? De un evento que puede ser escénico o que es escénico. Y otra Raúl, conjetura es que, disculpa, ahí te están quedando 2 minutos, ¿sí? genial, con eso acabo, muchas gracias. A partir del momento en el que Constantino convirtió la religión católica en la religión oficial de Roma e impulsó la creación de iglesias, se comenzaron a construir templos que utilizan la teatralidad y el espectáculo como medio de domesticación social. Antes de Constantino, pues los cristianos eran perseguidos. Constantino fomenta la creación de iglesias y esto de alguna manera pues tiene total vinculación con los espacios de representación previos, ¿no? El teatro griego y el teatro romano. Detecto, por lo tanto, que en la construcción de las iglesias como espacios diseñados para la significación están presentes los elementos de las tragedias griegas, es decir, las tragedias como el medio para transmitir valores presentes en la mitología griega, en este caso sería el culto o la Biblia, y de los espacios diseñados para realizar espectáculos, como es el caso del Coliseo Romano, en donde uno de los grandes elementos son pan y circo. Entonces, en el teatro o en los espacios más bien que manda edificar Constantino, pues está presente el pan y circo y están presentes los elementos de la tragedia como medios de transmisión de un mito. La crucifixión como uno de los performances más redituables, ¿no? Estamos en Semana Santa y esto pues se puede constatar todo el dinero que genera este gran performance. La Iglesia Católica como la productora del espectáculo más redituable a lo largo de la historia, ¿no? Desde el siglo I hasta el 2025 se nos vende la idea de la venida del Señor y de que Cristo perdona nuestros pecados y gracias a esa idea pues se nos sigue, digamos, manipulando la mirada. Y el teatro evangelizador como un medio de transformación social. Quizá de todos los elementos que existen en el teatro, hasta tomando en cuenta Brecht, el teatro evangelizador realmente ha generado transformación social. Ha sido una transformación social quizá negativa porque pues ha matado, ha eliminado culturas, ¿no? El proceso de evangelización en México y en Perú fue un proceso que cargó mucha sangre, ¿no? En donde la milicia, la monarquía y el teatro estuvieron presentes. Bueno, las siguientes son imágenes un poco para constatar este proceso de teatro griego, después hacia los espacios romanos. En el siguiente slide aparece el Coliseo Romano, que casualmente también es un espacio circular, para llegar finalmente a digo, teatros, las iglesias, ¿no? Que finalmente para mí pues lo veo desde un lugar como teatro. Este es El Misterio de Elche, que es una obra prácticamente escénica dentro de un espacio religioso, donde se constata muy bien esta teoría que vengo manejando. Y como siguiente slide, pues simplemente exponer la estructura que tendrá la obra Domingo de Día de Culto, en donde estará presente el Tartufo de Molière, la liturgia cristiana, que va a servir como eje del espectáculo, y esto combinado con la teoría del teatro documental mixto, en donde van apareciendo pues un texto dramático, que en este caso es el Tartufo, que va siendo de alguna manera cruzado por datos duros, estadísticas y elementos documentales, pues que dan fe de la temática, de los ejes temáticos que pretendo abordar en la obra. Y por último, dos imágenes en donde pues quiero de alguna manera sintetizar esto que vengo contando. En el siglo XV aparece el misterio del Elche, actualmente se sigue realizando, y en el siglo XXI pues se hacen grandes espectáculos cristianos evangélicos, ¿no? Que pues nada le piden a un concierto de Depeche Mode en temas de producción. Y por último, pues nuestra Semana Santa, eh, de alguna manera en colaboración con los medios de comunicación. En este caso tenemos ahí el seguimiento de una televisora que es TV Azteca, pero también lo hace Televisa y varias televisoras, ¿no? Entonces ahí hay una conjunción entre medios de comunicación, espectacularización y religión, ¿no? Con eso cerraría. Muchas gracias por su atención. Muchas gracias, Raúl, por compartir tu
tus recorridos y tus inquietudes. Ahora le vamos a dar la palabra a Jerónimo Lucas Ruiz y a Paula Fernández. Hola a todos, buenos días. Bueno, mi nombre es Paula Fernández y estoy con Jerónimo Lucas Ruiz. ¿Qué tal? Ambos, Buen día, ¿cómo están? ambos somos docentes, artistas investigadores de la Universidad Nacional del Centro, que se ubica en la ciudad de Tandil, en el centro de la provincia de Buenos Aires. Y lo que queremos compartir a través de esta ponencia es parte del proceso de creación de una obra que fue estrenada el año pasado, que se llama Animales en el Techo, en el cual Jerónimo oficia de actor y yo soy la directora. Esta obra fue escrita colaborativamente entre nosotros dos, junto a un dramaturgo de Necochea, que se llama Juan Pablo Santilli, y lo que nos proponemos indagar dentro de ese proceso de creación es la relación entre el general escribir ese texto escrito y al mismo tiempo estar componiendo, generando la dramaturgia escénica. O sea que lo que vamos a tratar de revisar es el diálogo que hay entre la escritura del texto literatura y la escritura del texto escénico propiamente dicho. Para esto vamos a dar cuenta de tres ejes que nos parece importante para organizar la sucesión del proceso. Uno que tiene que ver con un laboratorio, que es la precuela de la obra propiamente dicha, que se llamó Laboratorio Deriva y Dirección. En este laboratorio nos proponíamos indagar procedimientos tanto desde la dirección y desde la actuación. Propusimos procedimientos que tenían que ver con resonar sobre un texto base, que es este texto de Laurie Anderson, que es Corazón de Perro. Este fue el material base del que partimos, y de ahí fuimos generando distintos tipos de resonancias que nos permitieron justamente revisar procedimientos que yo particularmente doy y practico en la cátedra de dirección teatral. A partir de este laboratorio salió un germen creativo que tomamos y que después fuimos indagando para dar lugar a la obra propiamente dicha. Como la revisión empieza ahora y está teniendo curso, nos vamos a detener en dos articulaciones de lo textual y lo escénico para poder organizar y aprovechar estos 10 minutitos. Así que vamos a ir leyendo y mostrando algún fragmentito de obra como para poder tener una referencia de esto que contamos. Bueno, como decía Pau, yo voy a pasar a... Lo de la hipótesis. ¿Cuál? Esto y la hipótesis. Ah, perfecto. Eh, Después de este contexto podríamos empezar a leer las articulaciones. Eh, Durante 2022 realizamos un laboratorio con el objetivo de indagar procedimientos escénicos, tanto desde la dirección como de la actuación. Esta propuesta se sostuvo a lo largo de casi un año. En términos generales, el recorrido se inició con la lectura del libro Corazón de Perro, como decía Pau, y la elección de una frase de este libro por parte mía. La frase en cuestión dice: estoy parado en la habitación en la que él se está muriendo y me habla con una voz nueva, una voz que nunca antes había escuchado. La propuesta del laboratorio consistió en indagar distintos tipos de resonancias a partir de este fragmento seleccionado. Resonancias de tipo subjetivo para describir asociaciones, pensamientos, recuerdos, resonancias literarias mediante la escritura de imágenes poéticas, resonancias sonoras mediante improvisaciones vocales con instrumentos musicales, con teclados, pedal de loops y con elementos de amplificación, micrófono y amplificador. Y estas improvisaciones dieron lugar a la creación de grafías sonoras diseñadas de manera personal, es decir, sin adecuarse al formato de una partitura musical tradicional. En este sentido decidimos retomar las indagaciones sonoras posteriormente en lo que fue el proceso de ensayos, eh, ya que nos habían resultado más pregnantes que las demás. En ese nuevo contexto, la frase elegida fue resignificada, dando lugar a interrogantes que nos posibilitaron establecer una hipótesis de trabajo.
puntualmente nos preguntábamos si la posibilidad, la proximidad, perdón, de la muerte efectivamente daba lugar a una nueva voz o habilitaba quizás una nueva escucha. Y de ser así, ¿cómo era esa voz y cómo podía generarse una nueva escucha? Esta hipótesis se transformó en la columna vertebral de los ensayos, sobre la que fuimos orientando posibles articulaciones entre lo literario y lo escénico, situándonos en la encrucijada de intentar resolver mediante acciones los interrogantes planteados. Esta primera la llamamos Radiohead, que de hecho quedó llamada así después en la obra de la literatura, en la obra escrita. En este primer momento tomamos la decisión de incluir un texto escrito por el actor mucho tiempo atrás. El texto comienza describiendo un capítulo de la novela Ubik de Philip Dick, en la que el personaje protagónico utiliza unos aparatos especiales para sintonizar la actividad cerebral de su esposa semi-muerta y comunicarse con ella. La segunda parte del texto continúa en primera persona, refiriéndose a un recuerdo de la infancia, el de observar cómo su padre, radioaficionado, dedica noches enteras a sintonizar y escuchar emisoras de radios en diferentes idiomas. La tercera y última parte de este texto remite a la muerte del padre y al intento del hijo por comunicarse con él mediante el sonido de la estática que produce una vieja radio. La incorporación de esta escena en particular hizo que la idea de la muerte y su expresión como nueva voz, nueva escucha, de hipótesis, deje de presentarse como una noción general y se convierta en la muerte de alguien singular, mi padre. En este relato lo sonoro se indagó improvisando distintos modos de hablar y de amplificar la voz. En el fragmento se trabajó apoyando el micrófono en la tráquea, el segundo fue utilizado de manera convencional y el tercero sin utilizar métodos de amplificación. En términos de tratamiento sonoro, operan de acuerdo a lógicas divergentes, mientras que si en términos narrativos los tres fragmentos se componen el relato y mantienen continuidad, en términos del tratamiento sonoro, como decía, operan de acuerdo a lógicas divergentes, lo cual produce un contrapunto en la... A ver si podemos compartir. Sí, acá puedo poner esto. Vamos a compartir un fragmentito de esto que está haciendo referencia Jerónimo, solamente para tener la referencia de qué implicó esto de llevar el micrófono a la tráquea. Por favor, díganos si se está reproduciendo. Ahora hay un capítulo en la novela Ubik de Philip Dick que me dejó muy impresionado la primera vez que lo leí. Resulta que la mujer de uno de los personajes se encuentra encerrada en una institución que se encarga de conservar con vida la actividad cerebral de las personas muertas. Ella, así se llama, ella vive en un estado de ser vida mediante un procedimiento costosísimo. Paula y Jerónimo, Esto ahí como- les quedan, perdón, les quedan 2 minutitos. Sí, sí. Sí, esto como para tener la referencia de a qué nos referíamos. Lo que pretendíamos con esta suerte de extrañamiento era predisponer la atención del público y agudizar la escucha, quitándole solemnidad a lo narrado. La particular dicción utilizada en este momento de obra expone y desmantela el lenguaje como mecanismo de comunicación.
el decir funciona como un desdoblamiento en el que las imágenes del relato de ciencia ficción se materializan directamente como gesticulación sonora y dictado desarticulado. En este sentido, nos aportaba mucho la mirada de Jean-Luc Nancy y de su libro A la escucha, donde habla justamente del decir y cómo este decir no siempre es o no es únicamente hablar. O bien, dice él, hablar no es significar, sino también y siempre dictar. Y hace referencia al dictare, a dar, al decir, un tono, un estilo, una tonalidad, color, apariencia y a la vez aún ponerse en movimiento de este decir, un llamar, un incitar, un remitir al propio eco y al hacer, hacerse, dice Jacques Nancy. Bueno, fue una de las primeras articulaciones en las que estuvimos indagando desde lo sonoro cómo trabajar ese texto que era meramente literatura. Nos quedaron, por cuestión de tiempo, 2 articulaciones más para compartir, pero bueno, ya habrá tiempo en otro congreso, seguramente. Gracias por la escucha. Gracias. Muchísimas gracias, Paula y Jerónimo, por compartirnos esta experiencia y ahí ir desmontando ese laboratorio del proceso creativo. Y ahora le damos la palabra a Damián Pérez Mesadra. Hola, Damián. Hola, saludos a todas las compañeras y compañeros de la mesa virtual y a vos, Laura, por la moderación. Bien, mi ponencia se llama Arte Tecnovivial, Liminalidad y Transmedialidad entre el teatro, la música y el cómic, el caso de Urutopías de la Tabaré. Voy a compartir pantalla. Ahí, bien. Perfecto. Ahí. ¿Desde dónde estás transmitiendo, Damián? Desde Montevideo, Uruguay. Perdón. Bien. En estas jornadas presentaré un estudio panorámico sobre el álbum Urutopías, editado en 2023 por la Tabaré River Rock Banda, grupo uruguayo liderado por el dramaturgo, actor, músico y poeta Tabaré Rivero. La banda, que cuenta con una decena y media de discos publicados, más allá del vínculo de su cantante con el mundo teatral, ha realizado a lo largo de su historia una serie de obras liminales y performáticas, como son la ópera de la mala leche, en 1990 y 1991, ¿Qué te comiste?, 1992, Putrefaction, entre el 98 y 99, La Sinfoneta Infinita, de 2006, La Misión, de 2009, y La Euforia de los Derrotados, de 2021. Asimismo, en muchas ocasiones, los recitales de la banda poseen una puesta en escena que dialoga constantemente con lo teatral, estableciendo de forma natural y no forzada una propuesta liminal. El último disco del grupo, Urutopías, tiene como hilo conductor la construcción de un universo distópico, con algunos rasgos de ucronía, en la que se imagina un Uruguay animalizado, sometido al control autoritario y dominio dictatorial, estableciéndose un vínculo transtextual con obras de este género, como Rebelión en la Granja, Un Mundo Feliz y 1984. La faceta liminal del disco se observa en que las canciones no son tales, sino que se presentan como escenas teatrales, contenidas en 2 actos, y con diálogos de personajes que se fusionan con los elementos musicales. De esta manera, el disco desarrolla una historia de tono operístico a medio camino entre los radioteatros y los musicales. Por otra parte, simultáneamente a la publicación del disco, se editó una novela gráfica homónima, ilustrada por Nicolás Peruso y con textos de Tabaré Rivero, produciéndose una conexión transmedial entre ambas obras tecnoviviales, es decir, entre disco y novela gráfica. El disco, Urutopías, tiene una edición en vinilo y la ya exigida e impuesta edición en plataformas digitales, de acuerdo a las demandas actuales del mercado discográfico. Sin embargo, me interesa enfocarme en el primer formato. En la edición en vinilo se observa que el lado A del disco se titula Acto 1 y contiene 10 escenas, mientras que el lado B es el correspondiente Acto 2 con otras 9 escenas. A lo largo de estas escenas musicales se va hilando una historia distópica entre canciones
y diálogos de personajes que encuentra sus lazos y paralelismos con lo acontecido hace un par de años con la pandemia, aunque en este caso se centra en denunciar los sistemas de control, represión y opresión de los gobiernos autoritarios. Es así que la novela gráfica de Nicolás Peruso utiliza como inspiración las escenas musicales para construir una historia distópica que en cierta medida denuncia la actualidad y a su vez alerta sobre el posible devenir de los acontecimientos. Urutopías se imagina un Uruguay distópico en que el gobierno dictatorial está dirigido por políticos cerdos y mantiene la población vigilada gracias a policías gorilas, represores de cualquier acción que se vincule con la cultura. Urutopías proyecta un futuro, pero simultáneamente habla de los peligros del presente, que no solamente amenazan a Uruguay, sino que se han vuelto un signo de época en el mundo. En Urutopías se encuentran las huellas transtextuales de Rebelión en la Granja, de George Orwell, especialmente porque los protagonistas son humanos animalizados o animales humanizados, así como también con Un Mundo Feliz, de Huxley, ya que de manera reiterada se hacen referencias a los mecanismos de control y procesos de alienación del ser humano a través del entretenimiento y el uso de tecnologías adictivas que nos han puesto en una situación de tensión extrema con la naturaleza, dada la explotación de recursos naturales. Por otra parte, las referencias a 1984 de Orwell también se evidencian en los procedimientos que los policías gorilas ejecutan para someter a aquellos ciudadanos que demuestran su libertad de expresión y de pensamiento. En algunas instancias, las escenas musicales exponen un contraste entre sueños utópicos sesentistas, vinculados con lemas como el amor y la paz, la libertad sexual y el flower power, frente a la actual tecnocracia, el calentamiento global, la aplicación de la inteligencia artificial y los gurús de tecnologías de avanzada. En ese sentido de la utopía sesentista, la escena musical que abre el disco, titulada A Renacer, en uno de sus versos dice, cito, «Quiero verte otra vez jugando a la mancha solidaridad, la insolente animación en besos, boca a boca, construyendo más, esa paz que hay que aprender a vivir, esa paz que no supimos crear». Fin de cita. En estos versos se convoca a volver a construir la utopía perdida, al tiempo que se reflexiona autocríticamente sobre el fracaso de aquel ideal que no se llegó a construir. Es decir, en ese renacer que anuncia el título de la escena musical, está la invocación a la recuperación de un pasado utópico que nos aleje de un futuro distópico. En el mismo sentido, la escena musical titulada La Tecnocracia denuncia el presente de tecnologías aplicadas a la deshumanización de los seres y la veneración que hemos demostrado ante tal sometimiento. Cito, «Nos pusieron drones espías con un receptor de inteligencia artificial de robot, y en nuestra órbita ocular un boicot de astronautas, algoritmos y hackers, y las noticias no dicen nada». Fin de cita. Aquí podemos observar la crítica hacia la manipulación y complicidad de los medios de comunicación como aparato ideológico obediente al sistema hegemónico. A lo largo de su trayectoria, Tabaré Rivero ha manifestado como una constante el asunto del poder de los medios, preocupado especialmente en la impregnación que logran de determinadas manifestaciones culturales que apelan a una alienación de los sujetos. A modo de conclusión, decir que si bien tanto el vinilo Urutopías como la novela gráfica son artes tecnoviviales, en el sentido que propone Jorge Dubati desde su filosofía del teatro, queda abierta la posibilidad de producir una obra teatral convivial con la historia distópica propuesta en Urutopías. Bueno, muchas gracias por su atención. Muchísimas gracias, Damián, por compartirnos este caso tan interesante y esos cruces que has propuesto también. Bueno, y vamos ahora con la última exposición de la mesa para después abrir el diálogo e invito a Marta Hickman Iglesias. Muchas gracias.
comparta su trabajo. Muy bien, sí, voy a compartir pantalla. Voy a presentar. Estamos ahí, ¿verdad? Bueno, yo estoy saludándolos desde Guadalajara, Jalisco, en México, y lo que voy a compartir con ustedes esta mañana son los principales aspectos y avances de mi investigación postdoctoral que estoy realizando actualmente en la Facultad de Filosofía y Letras de la Universidad de Buenos Aires, bajo la dirección del doctor Jorge Duarte. Se llama La importancia de la comprensión escénica en la expectación y los públicos de danza contemporánea. Bueno, la danza contemporánea ha sido desde sus inicios una manifestación artística caracterizada por la ruptura con las formas tradicionales de la danza, ofreciendo un lenguaje abstracto, minimalista y vanguardista que, aunque innovador, ha generado una barrera significativa en términos de accesibilidad para el público no especializado. Este fenómeno, que se remonta a sus primeras manifestaciones en los años 60, ha derivado en una problemática persistente: la falta de audiencia en comparación con otras formas dancísticas más populares, como la danza clásica y folclórica. A pesar de su constante evolución y capacidad para incorporar nuevos lenguajes escénicos, la danza contemporánea parece no lograr captar el interés de un público más amplio. Una de las principales razones que identifico para esta falta de público radica en la complejidad y abstracción de sus propuestas coreográficas, que algunas veces suelen carecer de una narrativa explícita o de elementos que faciliten su comprensión. El público, al no encontrar en las coreografías una estructura narrativa reconocible, puede sentirse desconectado, confundido o incluso incompetente para interpretar lo que ocurre en el escenario. Esta desconexión genera en muchos casos un desinterés que termina alejando al espectador potencial, lo que agrava la problemática de una poca afluencia de público a las funciones de danza contemporánea, al menos, bueno, aquí en Guadalajara, pero por lo que yo he visto o escuchado de otros colegas de otras latitudes, pues tienen una problemática similar. Al respecto, García Canclini plantea que, abro cita, la innovación de los creadores interactúa con la comprensión y la incomprensión de los públicos, con los rechazos institucionales o los intentos institucionales de asimilarlos. Cierro cita. Bueno, por otro lado, Hilda Islas expone al respecto del sentido en la danza. Abro cita: la danza académica, aquella que no encuentra su lugar idóneo en el sistema de las bellas artes, es un arte teatral que comparte con el teatro y la ópera muchos de sus principios físicos y de sus métodos de organización. Sin embargo, el teatro y la ópera incluyen en sus modos de formar la sucesión dramática o musical. Francis Spachot considera que, a diferencia de la danza, el teatro posee un fuerte componente literario, un respaldo de la palabra a su acontecer. Lo respetable es el teatro considerado como parte de la literatura, cuyo esqueleto es el texto literario que ofrece el sustento racional a la acción, que la organiza en el tiempo controlando la sucesión. Cierro cita. Por otro lado, Walter Fischer dice que el paradigma narrativo hace referencia a toda comunicación con sentido que refuerza la experiencia y ve esta comunicación en forma de una historia. Así, la narrativa circula por la cultura, facilitando su validación y permitiendo interpretar, estructurar y organizar la vida cotidiana. Bueno, esta investigación, que más adelante hablaré un poquito de la metodología, básicamente trata de presentar una coreografía abstracta, una coreografía de danza contemporánea, como parte de una investigación-creación, que se va a presentar sin música a una muestra y posteriormente se va a interpretar con una canción popular que forma parte del imaginario colectivo, para ver si a partir de la narrativa de la canción puede la muestra vincularlo con lo que sucede en el escenario y, bueno, lograr una conexión. El vacío
que se identifique en la experiencia del espectador, derivado de la ausencia de una narrativa más cercana a formas escénicas como el teatro o el cine, me hace plantear una interrogativa clave. ¿Es la falta de una narrativa comprensible en las coreografías de danza contemporánea uno de los principales factores que explican su escasa recepción por parte del público? A manera de hipótesis, en la investigación postdoctoral, planteo que una de las principales razones de la falta de audiencia en las funciones de danza contemporánea es que el público no entiende las obras, lo cual les hace sentir confundidos y eso los aleja de asistir a los eventos de esta manifestación artística. Y que en el caso de esta investigación, al tener el apoyo de la narrativa de una canción conocida por ellos, se daría una mejor comprensión de la expresión de una coreografía de danza contemporánea. Aquí cabe aclarar que yo en ningún momento propongo que se deban interpretar canciones populares para lograr el involucramiento del público en la función, ¿no? En la investigación-creación voy a utilizar la narrativa de la canción para comprobar o refutar la hipótesis, como un experimento, más no como una propuesta para incorporar en las creaciones dancísticas. Esto es, a lo mejor yo voy a comprobar mi hipótesis, o a lo mejor decir, no es cierto, ni aún escuchando una canción se logra vincular a la muestra, ¿no? Con lo que sucede en escena. El objetivo principal, como está aquí, de esta investigación es realizar una investigación cualitativa acerca de las audiencias de la danza contemporánea a partir de la creación y exposición de una coreografía para conocer la importancia de las narrativas escénicas en esta disciplina. Mi investigación está insertada en el proyecto Filo-CIT, PC 22089, Historia comparada de los espectadores de teatro en Buenos Aires, 1901-1914, que dirige el doctor Jorge Dubati y que radica en el Instituto de Artes del Espectáculo Dr. Raúl H. Castañino, de la Facultad de Filosofía y Letras de la Universidad de Buenos Aires. Esto, bueno, es por el intercambio en materia de teoría y metodología para el estudio de la expectación de artes escénicas que hace el doctor Dubati y, bueno, especialmente las líneas teóricas que desarrolla en este proyecto sobre filosofía de la praxis artística, estudios comparados de expectación teatral, fenomenología de espectadores y tópica de espectadores, líneas que yo pretendo traspolar al campo específico de la danza, basándome principalmente en teóricos como Dubati, Rancière, Bourdieu y García Canclini. Pretendo destacar la capacidad de los espectadores para interpretar obras abstractas, subrayando que su comprensión depende no solo de su bagaje cultural, como dice Bourdieu, sino también de la forma en que la obra conecta con sus emociones y experiencias personales. Esto se trata de una investigación-creación y una investigación cualitativa que realizo actualmente en la ciudad de Guadalajara y la ciudad de Buenos Aires desde el mes de septiembre del 2024, teniendo toda la investigación una duración de 18 meses. A partir de la filosofía teatral y los estudios de teatro comparado, propongo dos variables de estudio: expectación, para conocer el nivel de involucramiento, comprensión, emociones y sensaciones que la muestra experimente al espectar la obra coreográfica, y fenomenológico territorial, para conocer la apreciación de las actitudes, reacciones, involucramiento, entre otros aspectos de los espectadores, desde el momento que entran a la sala de exhibición hasta el momento en que se retiran. La metodología de esta investigación combina los enfoques de investigación-creación e investigación cualitativa para analizar la percepción de los espectadores ante una coreografía abstracta. Voy a utilizar herramientas creativas y técnicas cualitativas para explorar la relación entre el movimiento escénico y la recepción del público. Marta, disculpa, ahí quedan 2 minutos, ¿sí? Ok, sí. Dentro de la metodología planteo detalladamente el experimento a partir de la investigación-creación de una coreografía unipersonal que será presentada a una muestra con versiones con y sin música, interpretando una canción popular para apoyar la comprensión en la narrativa de la letra, la musicalidad y el imaginario colectivo. A través de esta metodología busca evaluar cómo la música y las narrativas influyen en la expectación del público. La investigación subraya la importancia de reconsiderar las narrativas escénicas para conectar mejor con las audiencias, contribuyendo así al desarrollo de estrategias que amplíen el alcance de esta manifestación artística.
Bueno, para terminar en este momento, yo ya realicé la coreografía y también hice la selección de la canción. Este proceso me llevó aproximadamente 6 meses. Para hacer la obra recurrí a la exploración de movimiento a partir de los 5 ritmos de Gabriel Roth y la utinética de Laban. Y además realicé una búsqueda exhaustiva en la que escuché más de 200 canciones de diversos géneros, incluyendo canciones en inglés, y ahí hice una lista de 95 canciones, delimité 10 y finalmente elegí una. La investigación-creación se va a completar cuando sea presentada la coreografía a la muestra, que va a ser entre julio y agosto. Pero en mayo tendré un primer acercamiento porque voy a presentarlo como una ponencia demostrativa en el cuarto Congreso Internacional de Investigación en Danza en Bogotá, Colombia, y ahí podré darme cuenta, bueno, de lo que sucede con este experimento. Además, en este momento ya me encuentro diseñando los instrumentos de recolección de datos, que también voy a tener una primera exploración en Colombia. Me va a permitir eso, bueno, ver qué tanto funciona o prepararme para lo que ya va a ser el experimento eh, como forma de la investigación. Una vez que lleve a cabo en Guadalajara la presentación entre las muestras, realizaré el análisis e interpretación de los datos. Entonces podré redactar las conclusiones que comprueben o refuten esta hipótesis. Espero haber sido clara y muchas gracias por su atención. Muchísimas gracias, Marta. Está bueno que dejes ahí un momentito en pantalla las referencias para quien quiera tomarlas. Muchas gracias. Bien, y después de esta mesa tan nutrida, yo recién ahí registraba y digo qué maravilla tener la oportunidad de compartir una mesa donde se hable de danza, de cómic, de música, de estatuas vivientes, de teatro, de liturgia, ¿no? Y desde distintos lugares, porque repasando, hay expositores en México, en Tandil, en Bahía Blanca, en Montevideo, en Misiones. Yo estoy en Córdoba y Noralia nos está haciendo el apoyo desde Buenos Aires. Así que eso me parece sumamente interesante también para decir que estas jornadas realmente están siendo latinoamericanas. Así que un placer compartir con ustedes. Y ahora me parecería también bueno aprovechar esta oportunidad que nos ha encontrado el universo en esta mesa para intercambiar, si les parece, comentarios, algún parecer, una recomendación bibliográfica, una pregunta que quieran hacer. Yo, por ejemplo, voy a empezar con una pregunta para que después, para romper el hielo y después ustedes, si quieren, vayan haciendo cruces. Quería preguntarle a Mariela, ella cuando comenzó su exposición, Mariela, ¿andás por ahí? Cuando comenzaste tu exposición, hablaste de la pertinencia y la pertenencia, ¿no? En relación a las estatuas vivientes. Y yo me quedé pensando en esos dos términos, que además están, a su vez, están discutidos en relación a lo contemporáneo, y cuando están tan trastocados los límites, más las estatuas vivientes que justamente lo que hacen es romper o hackear ahí el borde entre lo público y lo privado, entre, sí, la escena y la calle, etcétera, etcétera, etcétera. Bueno, ¿cómo pensás esos conceptos ahí en relación de pertinencia y pertenencia? Bueno, de pertenencia un poco lo traía por decisión. En su momento, el espacio público era un lugar donde solamente se habitaba desde lo artístico por grandes obras que producía el Estado, donde se ponían escenarios y se trataba de simular los edificios teatrales. Entonces todo estaba siendo contenido, el espacio escénico, camarines y demás. El cuerpo solo de un artista en el espacio público tenía más que ver con el deambular en los años 80 en Europa, donde sucede una gran emigración de latinoamericanos. Entonces, incluso en mi investigación, aún queda la pregunta de quiénes fueron los primeros artistas, si fueron españoles
o latinoamericanos que emigraron en los años 80 y ocuparon Barcelona, por ejemplo, que fue la primera ciudad, porque las primeras estatuistas hasta ahora fueron mexicanas y argentinas, las que dicen las mismas españoles. ¿Esto por qué lo traigo? Porque el territorio físico va convirtiendo que la pertenencia de espacio escénico para las estatuas vivientes sea uno que puede ser trashumante, que pueda ir mutando de espacio a espacio. Y pertinencia porque se convierte en un mundo simbólico. Acepto esa contradicción y por eso la tomé, porque convierte un mundo simbólico que también está en movimiento. Genera escenografías que pueden durar 2 segundos. Detrás mío aquí hay una pared totalmente blanca, pero si estuviera teatrando y estatuando en espacios públicos, atrás mío puede haber desde una persona que me está observando al público que observa la estatua, la columna, el micro que pasa a toda velocidad por atrás porque estoy de espaldas a una calle, y esa escenografía. Entonces ahí lo pertinente que es, se puede volver efímero o podemos tomar lo efímero como parte del arte de la quietud, que se ancla, que se queda quieta aquí, en ese espacio. Em, y luego también el concepto del no lugar, que con Carlos Foss discutíamos muchísimo al respecto de cuál es el lugar de la estatua viviente. Es pero también puede ser, entonces el lugar puede ser cualquiera, siempre que como artista vayamos con la conciencia de que estamos creando un espacio escénico, que estamos creando un camarín a cielo abierto, que estamos haciendo escuela de espectadores, porque el transeúnte que no tenía pensado comprar la obra de teatro, ni maquillarse, ni vestirse, entrar a un edificio teatral con su saco y su chalina, de repente sale con 2 bolsas de un supermercado llenas, apuradas para atender a sus hijas, y entonces van y qué sé yo, y hay algo que interrumpe y es en ese espacio donde pertenece la estatua. ¿Por qué? Porque viene a movilizar, viene a proponer un modo de ser y estar donde la urbanidad y el movimiento del urbano se aquiete. Entonces, para mí es pertinente lo urbano, lo público, porque no hallo posibilidad más poética para la estatua viviente que estar dentro e inmersa de espacios que sean movibles, rápidos, llenos de gentíos, para que esa quietud venga a decirnos que es momento de estar, que es momento de ser. No son momentos de otra cosa, es un momento para ser, para estar, y que desde ahí se pivotee para otros lares, pero que habitemos el espacio, que no lo pasemos de largo, que no haya no lugares, que no, que tengamos un espacio donde sentarnos a contemplar. ¿Por qué tenemos que andar circulando sin movernos? ¿Por qué que mi mirada tiene que ir solo en una vidriera? ¿Por qué el espacio público no puede ser un espacio de revolución? Bueno, ¿o por qué no volver a donde nos pertenece el teatro, que es en las plazas? Puro nacimiento. Y tengo más para decir, pero esta pregunta me abre un montón. Mira, me encanta compartirlo así. Detrás, esto sucede en una peatonal. Detrás hay una persona que quizás se pueda referenciar socialmente, tiene una bolsa donde tiene todas sus pertenencias. Este nene estaba pidiendo en la calle y ellos dos tienen sus familias aquí, diferentes estados y momentos socioeconómicos de esas personas, diferentes edades, y ese vínculo que propone, ese convivio que propone la estatua viviente no es en otro lugar, sino es en espacio público. Y quizás digo mucho espacio público sabiendo que es la calle, pero también porque me quiero hacer cargo de, el adjetivo denigrante a la hora de decir arte callejero. Y me quiero hacer cargo de que para muchos existe así, ¿no? Como que el arte callejero no es la misma obra teatral que sucede en el teatro tal y tal, y entonces vengo a decir que hay obras de teatro que están en espacios públicos. Muchísimas gracias Mariela por tu respuesta. Bien, ¿alguien quiere hacer algún comentario? No quiero monopolizar la palabra, así
que si quieren hacer un comentario, sugerencia a algún compañero, una pregunta, algo que les haya quedado ahí rondando de lo que han escuchado. Yo tengo más preguntas para hacer, por eso. Yo quisiera trasladarle un poco la inquietud a mi colega Marta en cuanto a esto de las audiencias. También soy danzarina y desde mi hacer como estatua viviente he tratado de llevar a la danza al espacio público con toda la complejidad que implica. Pero esto de las audiencias que comparto muchísimo en la danza contemporánea, si encontraste algún camino posible para que esas audiencias, algo tomaste aquí en tu ponencia, pero bueno, quisiera como escucharte un poquito más en relación a esto que me parece algo súper importante. Sí, bueno, gracias Mariela. Mira, yo desde mi investigación doctoral pude recabar, aparte de toda la investigación empírica, porque pues soy coreógrafa y me dedico desde hace 37 años a la danza contemporánea. Entonces, pues he pasado todos estos años, ¿no? Con la gran problemática que tenemos de la falta de público. Precisamente mi investigación doctoral arrojó mucho la percepción que tienen de esta problemática los periodistas, los agentes del campo de la danza, ¿no? Los empresarios, los periodistas, los funcionarios que dicen, no hay público. Y a veces también las personas de la danza, los agentes de artistas, no cegamos, ¿no? Y decimos, no, claro que sí hay público, ¿no? Sí nos van a ver, pero no queremos ver, no queremos aceptar que hay una tendencia desde hace muchos años de buscar, mientras más abstracto, mientras más incomprensible, es más artístico, ¿no? Y me sumo yo a ello porque pues soy parte de ese trabajo. Y nos olvidamos de la audiencia, nos olvidamos del público. Entonces, claro, el público va y no comprende, no entiende, es la palabra. No queremos verlo, pero esa es la palabra, pues, no lo entienden. Incluso los mismos periodistas a los que he tenido acceso dicen, algo y no sé qué vi, no tengo idea de qué es lo que vi. Entonces, creo que tenemos que replantear. Para mí este experimento es ver si realmente es algo que impacte esta falta de audiencia, esta incomprensión. Yo lo veo con mi familia, que pues tiene toda la vida, más de 30 años yendo a ver danza contemporánea y refutando lo que dice Bourdieu, del bagaje y de la capacidad de desciframiento y todo, ellos siguen sin entender, o sea, siguen diciéndome, bueno, ahora dime qué vi, ¿no? Porque bueno, van a verme porque soy yo, porque soy parte de la familia, pero o sea, realmente me han sentado ante un video y me dice, ahora explícame, por favor, qué estoy viendo, porque dicen, aunque me lo escriban, aunque me lo digan en un programa de mano, que realmente lo que yo veo en escena, pues no logro conectar. Claro que sí he tenido obras que han conectado con el público, que han conectado con sus emociones. Creo que eso ha impactado más y ha llevado un poquito más de audiencia a mis funciones. Pero pues considero que no puede haber un arte escénico sin esa otra parte, sin el espectador. Y tenemos que tener conciencia de este trabajo que nos da el doctor Novati acerca del espectador, de la expectación y de ver a cada espectador con su propia, saber que tienen su propia historia, son individuos que tienen un bagaje, un momento que están viviendo, un gusto y que, bueno, tratar de conectar con ellos. Creo que eso es lo que va a hacer que las audiencias regresen, que vayan, que se interesen por asistir por pie propio, ¿no? A las funciones de danza contemporánea, porque acá es un problema muy grave
tenemos, en el 2019 aproximadamente teníamos 50 agrupaciones de danza contemporánea, 49 de ellas independientes, ¿sí? Hay un gran movimiento de danza contemporánea en Guadalajara, pero no hay público, no hay funciones. Los gestores dicen así, tal cual, dicen, tenemos que arrastrar al público a las funciones de danza contemporánea. Y danza buto, ni se diga. Tenemos aquí un gran movimiento de danza buto. Yo no hago danza buto. Lo que yo hago, yo no lo etiqueto, pero bueno, lo manejan o lo quieren ver dentro de lo que se llama danza experimental. No es una danza lírica tampoco, pero ya ni digamos, la danza buto aquí tiene un movimiento muy, muy importante. Pero pues la gente, si con la danza contemporánea no conecta, pues imagínense, ¿no? Incluso los mismos bailarines no conectan con la danza. A mí me encanta, acoto, que a mí me encanta. Entonces, bueno, también ha habido, ya para cerrar y de cederle la palabra a alguien más, también ha habido esta visión de personas, de coreógrafas, coreógrafos que hacen danza buto y dicen, a mí no me importa tener lleno un teatro, con que 3 personas que vayan, pero que conecten, para mí es suficiente. Sí, pero no para los dueños de los teatros, no para los funcionarios que nos dan esta capacidad de llegar a tener más accesibilidad. Muchas gracias. Espero haber sido clara. Muchísimas gracias, Marta. Bien, ahí tenemos unos minutitos más para conversar y le cedo la palabra a Raúl, que ha levantado la mano. Muchas gracias. Pues yo nada más comentar que esto de entender es una cosa como muy compleja, ¿no? Porque finalmente entender también se puede entender con los sentidos, también se puede entender con el cuerpo. Eh, Dentro del teatro, del tema escénico, existen 3 paradigmas, ¿no? Que son el narrativo, el asociativo, el discursivo y el relacional. El narrativo pues tendría que ver con historias que tienen un principio, un nudo y un desenlace, en donde está supeditado un texto dramático. Dentro de lo asociativo entrarían propuestas más en la línea de que lo que se genera a partir de imágenes poéticas. En ese sentido, el trabajo, por ejemplo, de DB8 o de Pina Bausch, desde la danza, pues estaría presente como en esa línea. Y cuando se generan imágenes poéticas, pues el espectador asocia libremente lo que está viendo, no tendría que entender una manera como muy puntual aquello que se le está mostrando. Entonces, yo creo que en sí, esa es una característica de la propia danza, ¿no? Ser asociativa, tender más hacia una cuestión como lo que plantea Levi Strauss, ¿no? En el pensamiento salvaje, el espectador es libre desde su mapa de recepción, pues de poder interpretar lo que quiere interpretar, ¿no? Voy a poner un ejemplo muy burdo, vayamos todos a ver una obra del Circo del Sol y intentemos contar qué vimos ahí, pues cada quien va a salir con su propia historia, ¿no? Nadie va a salir así como entendiendo lo mismo. Aquí el tema lo entiendo, pues es más bien político de difusión y de generación de públicos, y a veces pues dependemos un poco de los gestores culturales, de quien nos da un espacio en un teatro, pero finalmente pues también quien hace política cultural debería de ser consciente de que no todo el teatro, no todas las artes tienen la misma intencionalidad, ¿no? En la plástica sucede lo mismo, hay un arte más conceptual, hay un arte más mimético. En la música sucede lo mismo, hay una música más abierta que genera como múltiples percepciones y una música más programática en ese sentido. Entonces, pues la danza creo que también tendría como ese potencial y más que verlo como algo que es cumplir con las políticas culturales, habría que trabajar en sacarle el potencial que tiene, ¿no? Lo hablo muy a bote pronto y muy desde el conocimiento de la danza contemporánea, pero pues es como la teoría escénica que me permite como generar esta postura. Gracias. Gracias, Raúl. Ahí Marta ha levantado la mano. Rápido, muy rápido. Solo comentarte, Raúl,
que en efecto la danza contemporánea que yo hago profesionalmente es abstracta. O sea, yo estoy dentro de aquellos que hacen cosas que pueden ser incomprensibles. Es eso, o sea, en este experimento, voltar a ver a las audiencias y sus necesidades, como yo decía, sí, claro, yo pienso como tú, es la poética y yo hago danza que espero, es más, yo hago danza conceptual y espero que de estos conceptos yo los lleve a la emoción para impactar las emociones del público y qué es lo que se lleve a partir de la poética, pero en la realidad esto utópico no sucede. O sea, estoy hablando desde lo empírico, desde que terminando pandemia, con esto concluyo, un ejemplo, terminando pandemia, el público se volcó a los teatros, yo creo que lo soltaron y dijeron, vamos, y llegué a tener en un programa, en un colectivo que estoy con unas colegas que hacen danza buto, llegamos a tener sold out. Eso en danza, bueno, es inconcebible. Llegamos a que nos dijeran, se acabaron los boletos, nadie entra, ajá, pero ese mismo programa en una temporada en diciembre del año pasado, un año y medio después, tuvimos números rojos, ¿no? De que el público es muy escaso. Tal vez no es esta la razón principal, yo además no digo que sea la razón principal, es una de las razones y precisamente lo que quiero ver es realmente en esta muestra que voy a acceder, realmente es eso o ni con eso, o sea, o ni con una canción que le llegue y lo haga vincularlo con sus emociones, ni con eso le atrae le da alguna emoción. Gracias. Muchas gracias. Bien, ¿alguno más que quiera hacer algún comentario, aporte, pregunta? Ya para ir cerrando la mesa. Bueno, ya, de cierre. Me interesó mucho el trabajo que nos contó Damián Pérez. Me gustaría mucho ver ese proyecto de ese grupo. O sea, me parece súper atractivo cómo hacen un trabajo transdisciplinario y todo lo que integran, ¿no? A ver, es que no se ve porque estás como con filtro. Igual lo podés, yo lo busqué en Spotify. Foco. Perdón el chivo, pero está en Spotify, Ah, así que lo podés escuchar desde ahí. Lo acabamos de compartir con el grupito de investigación. Está muy lo voy a bueno. seguir porque está increíble todo lo que cuentan, todo lo que hacen. Y pues, ¿son uruguayos? Sí, 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 sí. Es una banda del año, surge en 1985, justo con la apertura democrática, con el regreso a la democracia en Uruguay. Tienen, justo me fijaba, tienen 15 discos de estudio, más después, bueno, grabaciones en vivo, discos editados en vivo y eso. Y bueno, y la lista también de obras teatrales, que hace unos años se editó eh, los textos de la Texticulario, se llama, las obras teatrales de Tabaré Rivero. También tiene libros de poesía y esos son más difíciles de conseguir. Eh, y bueno, en las obras teatrales se mezcla la Tabaré, entra al teatro, y en los recitales se mezcla el teatro, entra en el escenario con la Tabaré. Entonces se da estas cuestiones liminales. Y a su vez, justo este último disco, que juega con esta noción de distopía y que se entrelaza mucho con el tema de la pandemia, pero también más allá de la pandemia, de todo lo que estamos viviendo con inteligencia artificial y las cuestiones del calentamiento global y todas estas temáticas actuales, se presenta como una obra de teatro dentro de un formato de disco, ¿no? Entonces, claro, este que no vivió, ¿no? En esta concepción duatiana, ¿no? Desde la filosofía del teatro, pero a su vez también permite imaginar como una especie de escenario virtual, ¿no? En la cabeza del oyente, donde los diálogos y las canciones se van entrelazando. Genial, pues hay que verlo. Le voy a seguir la pista. Muchas gracias. Por favor. Bueno, muchísimas gracias. Y como estamos en tiempo,
Ya deberíamos ir cerrando la mesa. Igualmente quedan, bueno, esto se va a compartir, por supuesto, para que todos puedan acceder. También les invitamos a publicar en las actas de AINCRIP, ya les llegará la comunicación para que lo difundamos desde otro lugar también, desde el escrito, y hemos podido acceder a diferentes formatos de sus recorridos investigativos. Quedan algunas preguntas que quería hacerles a ustedes, así que ya me comunicaré por mail. Y les agradezco enormemente su generosidad al compartir lo que están haciendo, el tiempo, las ganas de sumarse y de conectarse de distintos lugares y las ganas de conversar. Así que es muy valioso eso. Les dejo también un saludo y nos seguimos encontrando en estas jornadas latinoamericanas y argentinas de investigación y crítica teatral organizadas por AINCRIP. Muchas gracias. Muchas gracias a todas, a todos, a todos. Gracias. Gracias. Saludos Gracias. desde México. Compartir. Hasta luego. Saludos. Bien.